Buen día, mi nombre es Lidis Mansor, pasante de la carrera de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El día de hoy yo les impartiré la clase de Salud y Nutrición Comunitaria, la unidad 2 y el módulo Planteamiento de Investigación. Pero antes de comenzar, hablaré de un valor muy importante que es la responsabilidad, que está en la conciencia y estudia la ética moral. Como por ejemplo, ser puntuales con nuestro trabajo, ser puntuales a la hora de llegar a algún lugar, eh, responsabilidad de los padres hacia los hijos también tienen responsabilidades como hacer sus tareas asignadas por el docente. Bueno, en fin, es un valor que debemos cumplir día a día a cabalidad. Bueno, comenzaremos con las competencias de este tema del planteamiento de investigación. Planifican junto a la comunidad una acción orientada a metas, a propósitos claros y definidos del proceso de la investigación. Identifican un problema social de trascendencia en la comunidad, interpretando su relación entre la causa y efectos. Infieren los posibles hipótesis o las preguntas de investigación. Ahí las competencias del planteamiento de investigación. Aquí tenemos también las preguntas de investigación. ¿Cómo pueden ser las preguntas de investigación? Están estructuradas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otras, ¿verdad? También debe ir el verbo o acción, el objetivo de estudio y el límite. Como por ejemplo, nosotros nos hacemos algún tipo de pregunta de alguna X o Y investigación. Como por ejemplo, yo me formulaba en un trabajo que tuve anteriormente, del por qué los alumnos de dicha institución que yo laboraba no les gustaban las verduras y por ende, pues eran rechazadas. Entonces, tuve que hacerme esa pregunta, siempre fue así, hasta llegar al origen del problema. Las preguntas de investigación es el centro de la investigación, ya que de ella se desprende la explicación del fenómeno. Las preguntas de investigación son las que se redactan a partir de los objetivos específicos. Es conveniente plantear el problema a través de una o varias preguntas que se resolverán durante el proceso de investigación. ¿Cómo pueden ser estas preguntas? Deben ser relevantes, innovador y relación con un problema significativo, sencilla, fácil y de fácil entendimiento, real, posible de encontrar una respuesta, perdón, que conduzca a otras preguntas, clara y sin ambigüedades y precisa. En este caso, pues nosotros cuando indagamos algún tema, X o Y tema, debemos de ser un poco eh, explícitos y no divagar en la pregunta, ¿verdad? No hacer las preguntas muy largas porque hay personas que no le gusta mucho, no le gusta mucho hablar o hacer, contestar algún tipo de preguntas son tímidas las personas a la hora de hacer una investigación. Eh, la factibilidad también debe ser importante, interesante también, elección del tema, algún tipo de tema que tengan en mente y se hagan ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo dice la estructura de la pregunta de la investigación? Que siempre nos formamos en nuestra mente el por qué, cómo, cuándo y dónde. Nos hacemos varias y varias preguntas, pero no llegamos al origen de esas preguntas hasta que investigamos y llegamos a una absoluta respuesta. Pues en mi caso, como les decía, donde yo laboraba, había muchos alumnos que rechazaban las verduras
Y pues yo me hacía esa pregunta también. Tuve que indagar mucho y yo utilicé la técnica de observación y en algunas ocasiones les hacía algún tipo de preguntas, más que todo porque del por qué el rechazo hacia los alimentos. Eh, Investigué lo que fue el tipo de cocción de los alimentos, el tiempo, la hora en que se los daban, la limpieza, la inocuidad de los alimentos. Hice, en fin, una investigación completa donde llegué a la respuesta de que los alumnos rechazaban los alimentos era porque la falta de cocción era una de las principales. Otra, el menú era demasiado repetitivo, entonces por ende los alumnos había un total rechazo con los alimentos. Entonces, esto era el tipo de preguntas que yo me hacía. Aparte de eso, el condimento. El condimento no era el adecuado, algunas veces sabía salado, otras veces simple. El menú era un tanto así como no era muy variado. En la mañana, por lo general, era un vaso de leche, pero o osmil y algunas ocasiones pues iba ahumado, como se dice en nuestro país. Entonces había un rechazo en cuanto a la alimentación de ellos. Pues a la hora de hacer este informe, no solo fue eso, las frutas no estaban, en algunas veces no estaban en muy buen estado, eh, entonces había rechazo. En cuanto al, como le decía, la leche, los frijoles, algunas veces estaban duros o otras veces no tenían sal. Entonces, estas eran todas las preguntas que yo me hacía. Eh, Al indagar mucho con algunos alumnos, ellos decían de que la alimentación no era muy favorable y que algunas veces venía grasosa, otras veces en los platos no se veía muy apetitosa también porque los platos eran como de plástico y no se veía apetitosa. Algunas veces ponían las lentejas y le echaban un arroz encima y no era muy adecuado. La verdad, muchas veces vi eso. Entonces, todas estas preguntas yo me formulaba y a la hora de hacer toda esta investigación y hacer entrevista y lista de cotejo, entonces encontré el origen del problema, de esta pregunta que yo me formulaba en mi cabeza. Espero que le hayan entendido este tema porque es sumamente importante y volveremos siempre con otros temas importantes para que ustedes vayan haciendo su investigación. Al final de este tema, ustedes van a formular preguntas y luego las van a mostrar a la hora de la clase y vamos a ver qué tal les va con sus preguntas de investigación de algún tema de tipo social, ya sea del dengue, de la diarrea o cualquier tipo de temas que en sus comunidades tengan. Bien, entonces esto fue por hoy. Gracias por su atención.